Hola, ¿cómo están todos? Qué gusto estar como cada semana lo venimos haciendo con esta serie de videos. Y hoy vamos a continuar este evangelio maravilloso y tan hermoso que es el Evangelio de Juan, esta segunda parte en donde la semana pasada estuvo presente Becky y hoy otra vez estamos invitando a Becky para que esté con nosotros. Gracias, Becky, por estar con nosotros para poder compartir pues lo que ha impactado de tu vida también este evangelio, que la semana pasada nos quedamos, si bien recuerdas, en el tema de Lázaro, cuando Jesús lo resucita. Cuando el Señor va a visitarlos, le avisaron de que su amigo Lázaro, ¿no? Su amado amigo Lázaro estaba enfermo y más adelante él les dice que que él va a ir, pues literalmente él ya sabía que había muerto y él iba a resucitarlo, pero llega en una situación ahí que las hermanas estaban llorando, ya tenía días muerto, ¿no? Y lo resucita. Entonces todo mundo, pues cuando el Señor les dice que quiten la piedra del sepulcro, y le habla a Lázaro para que saliera, no me imagino el impacto que ha de haber tenido toda la gente, fue tremendo. Y además ya andaban persiguiendo a Jesús por todo lo que había hecho, todas las situaciones que más o menos platicamos. Obviamente no podemos platicar en media hora o en máximo 50 minutos, todo lo que viene en la primera parte hasta el capítulo 11 que nos quedamos del Evangelio de Juan. Así que Jesús arriesga su vida para ir a resucitar a su amigo. O sea, ya era muy peligroso ir a Jerusalén. ¿no? Y para irle a dar vida, uh-huh. ¿no? Se arriesga para que su amigo Lázaro volviera a tener vida. Y bueno, ¿qué sucede? ¿Recuerdas más o menos después de la muerte y resurrección de Lázaro qué sucede? Pues bueno, ahí en el capítulo 11, del versículo 45 al 47, habla de que, o sea, de por sí como que ya lo querían matar. Ahora, como mucha gente empezó a creer más en Jesús, pues ya era como, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo matamos? Y ahí en esos versículos dice: muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron una reunión del consejo. ¿Qué vamos a hacer?, dijeron. Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. O sea, ya querían ver cómo deshacerse de él. ¿Cómo deshacerse de él? Es que debió de haber sido impactante, ¿no? Aquí claro. Dice que algunos fueron a ver a los fariseos, ¿no? A los sacerdotes y les contaron, ya me imagino ahí, oye, ya Lázaro ya lo habíamos enterrado, ya estaba toda el sepulcro sellado y pidió que lo abrieran. De hecho, hasta decían, ya debe oler mal, ¿no? Ya me imagino ahí ir a avisarle a los sacerdotes lo que había sucedido en ese pueblito que estaba cerca de Jerusalén. ¿Y qué más? Dice aquí que leías que citaron a una reunión de consejo, ¿no? Y que ¿qué vamos a hacer? Estaban pensando qué hacer. Y luego al final de ese capítulo, en el versículo 57, dice: por su parte, los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado la orden de que si alguien llegaba a saber dónde estaba Jesús, debía denunciarlo para que lo arrestaran. O sea, se busca a Jesús. Se busca a Jesús. Sí, digo, esta parte, denúncienlo, ¿no? Vengan a avisarnos dónde está porque lo vamos a arrestar por darle vida a su amigo. O sea, obviamente habían sucedido muchas cosas, ¿no? Muchas cosas antes, pero una parte
que viene aquí en el siguiente capítulo, Becky, en el capítulo 12, habla que no solo planearon matar a Jesús, sino también a Lázaro. ¿Ya te habías dado cuenta de eso? Mira, lee el versículo 1 y 2 y después lee el 9 y 10, por favor, del capítulo 12. Sí, dice, 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Ahí se dio una cena en honor a Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. O sea, 6 días antes de la Pascua, ¿no? Entonces, lo invitan y gracias, estaba Lázaro, Marta, María, o sea, todos los que estaban ahí en una cena, ¿no? 6 días antes regresa, antes de la Pascua está con ellos en Betania. Sí. Y el 9 y 10. Mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces los jefes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, pues por su causa muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. O sea, iban como a chismear a ver si sí había resucitado a Lázaro, si sí era Lázaro el que estaba ahí. Claro. Y ya viendo que sí, pues creyeron. Claro, se dieron cuenta y seguramente era de lo que se hablaba. Acababan de pasar unos días de esto y pues como dicen, pueblo chico, infierno grande, ¿no? O chisme grande. Iban a ver, oye, vamos a ver si es Lázaro. Y si es Lázaro y todo. Pero ya viste esta parte en el versículo 10 que dice, entonces los jefes de los sacerdotes resolvieron también matar a Lázaro. O sea, es increíble. Ellos que en teoría predicaban la palabra, en teoría les compartían a los demás cómo son capaces de matar. Y hablábamos la semana pasada, recuerdas que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Y que todo lo que decimos refleja lo que hay en nuestro corazón. Y ellos, a la hora de que están planeando asesinar, lo que hay en su corazón. Es lo que hay en su corazón, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en todo lo que decimos, porque nos podemos llevar, a veces no es mandarlos a matar, pero realmente los quisiéramos matar y con lo que decimos, en los conflictos, lo que decimos puede matar las relaciones, ¿no? Puede matar una amistad, puede matar un matrimonio, puede matar una reputación. Una reputación, claro. ¿No? Y bueno, esta reputación, ¿no? Pues empezó a comentar y hablar de que incluso resucitaba muertos Jesús, ¿no? Y ahí es donde viene esta parte también ahí en el capítulo 12, cómo ya empiezan a hablar y se expresa la entrada a Jerusalén, ¿no? Déjame leer esta parte en el versículo 12 y 13 del capítulo 12 y dice así, al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta, a la de la Pascua, se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén, tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo gritando en voz en cuello, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. O sea, estaban Hosana. Y fíjate, la palabra Hosana significa el que salva, sálvanos, ¿no? Salva, ¿no? Sé nuestro Salvador, Rey de Israel, bendito porque vienes en el nombre del Señor. O sea, ellos cuando estaban esperando a alguien que los salvara, pero cuando le gritaban Rey de Israel, aquí lo que vemos, más que nada que está recibiendo al Mesías sufriente, ungido, ellos estaban recibiendo como si fuera un candidato a ser el presidente de Israel. En ese caso, se acostumbraba, había reyes, ¿no? En las naciones, y lo reciben como un líder político. Que los iba a salvar de Roma.
que los iba a salvar de Roma, pero lo están recibiendo como un líder político. Entonces, ¿por qué? Porque para ellos, o sea, aunque Jesús venía dando un mensaje totalmente diferente, las manifestaciones de que sanaba enfermos, ¿no? De que le dio vista a los ciegos, que los paralíticos caminaban, y llegó esta gran señal de resucitar a Lázaro. Dijeron, él es el que puede vencer a Roma, pero no lo estaban recibiendo en sí como el Mesías, sino como ese rey futuro de Israel, ¿no? Entonces, es importante ver que dice, bendito el rey de Israel, bendito el que viene en el nombre del Señor y va a ser rey de Israel, insisto, como un personaje político, claro. No realmente como el Mesías, ¿no? O sea, porque para que fuera el Mesías, bueno, aunque sí lo veían como el Mesías, pero lo veían, insisto, como rey, como alguien que los iba a liberar, como bien lo dijiste, de Roma, ¿no? Después es importante ver cómo hasta aquí, hasta la entrada triunfal, vamos a decirle, a Jerusalén, prácticamente ahí está la mitad del libro del Evangelio de Juan. Pero hay una parte que después de eso dedica mucho tiempo Juan. La otra vez nos comentabas, Becky, acerca de cómo era detallista Juan y analítico, etcétera. Y empieza a platicar la última noche de Jesús. Un diálogo. Un diálogo muy largo en la cena, ¿no? Y de ahí, del 13 en adelante, ese hermoso capítulo 13, empieza a hablar de lo que sucedió en esos últimos días. La mitad se lo dedica a los últimos días de Jesús, ¿no? Entonces, y detalla muchas cosas, ¿no? Incluso en la última noche de Jesús detalla muchas cosas Juan, ¿no? Sí, en la famosa última cena. En la famosa última cena, que era la Pascua, la última cena de la Pascua, ¿no? La Pascua hebrea. Sí. En el capítulo 13, en el versículo 2 viene, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. O sea, como estaban buscando a Jesús, ya Judas dijo, pues yo lo voy a entregar. Fíjate cómo dice, cómo vuelve a leerlo, él dice, vuelve a leer ese versículo 2. Ajá. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Qué te llama la atención? Que el diablo le puso en el corazón a Judas entregar a Jesús. Pero ¿por qué te llama la atención? Porque pues el diablo se lo pone en su corazón, así como nos puede llegar a poner muchas ideas en nuestro corazón, en nuestra mente, con influencias. O sea, con películas, con canciones también, con pláticas, con ideas, como decíamos también la semana pasada, que pues es el diablo el que trata ahí de influir e influye en nuestras decisiones. En este caso influyó en la decisión de Judas para que entregara a Jesús. Fíjate que Judas está entregando a Jesús para matarle. O sea, ya para que lo entregaran, ¿no? O sea, dice exactamente, dice, puso Satanás, el diablo puso en el corazón de Judas Iscariote el que lo entregase. O sea, lo voy a entregar. Y eso es lo que hace, bien lo dices. El diablo, la actividad más fuerte que hace los demonios, vamos a decirlo así, es influir en ti para que tomes decisiones equivocadas. Y en este caso, a mucha gente como a Judas, los ha estado influyendo para que saquen y entreguen a Jesús, para que lo saquen de sus vidas. Y prefieren meterse ideologías, el universo, vamos, muchas ideas muchísimas fuera de Jesús. Y llega el momento en que lo logra Satanás, o sea, de que lo saques de tu vida. Hay muchas personas, yo creo que cada vez al día de hoy hay más jóvenes que se dicen ateos y que no creen en nada. La verdad, no creen en nada porque no se han documentado.
O sea, Pero se sienten espirituales, se dice. otros Ajá. que se sienten espirituales, ¿no? Pero en otras cosas que no son Jesús. Ujú. Y bueno, aquí decías esta parte, ¿no? ¿Cómo te llama la atención esa parte de la última cena, ¿no? Y que ya Judas, independientemente ya, Satanás ya había puesto en el plan de Judas En el corazón de y en Judas. el corazón de Judas entregar, Ujú. ¿no? ¿Y qué sigue ahí? Sigue leyendo, porfa, del 3 en adelante hasta el 6. Sí, dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Qué te gusta de este pasaje? Pues que ahí no era común que una persona que se sienta a la mesa lavara los pies de las personas. O sea, normalmente en esa época, me acuerdo que lo hemos platicado que lo hacía un sirviente, ¿no? Y era el más bajo de los sirvientes. Y pues en este caso fue Jesús el que fue a lavarle los pies a sus discípulos y lo hizo como un acto de amor. Y pues como un acto de amor servicial, de Sí. servicio, mostrando su amor hacia ellos. Y la expresión de Pedro, tú me lavas los Ajá, pies, o sea, ¿cómo? como extrañado, ¿no? Sí. No nada más Pedro, yo creo todos, ¿qué le pasa, Y no? porque lo veían como su maestro. Claro, claro, esa parte es importante porque ningún rabino, ningún maestro iba a pararse y se iba a quitar su manto, iba a ponerse su una toalla, y se iba a poner a lavar los pies. Ahora, esta parte a mí también es uno de los pasajes que más me gusta del Evangelio de Juan, el lavamiento de los pies por parte de Jesús. Y algo que me llama la atención es que también se los lavó a Judas. Y O sea, ahí ya sabía. Ahí ya sabía y ya Judas, no, o sea, me pongo a pensar, bueno, Judas sabía que lo iba a entregar y cuando lo ve hacer todas estas cosas, cuando lo ve que le lava los pies y va lavando los pies de cada uno de los discípulos, Jesús sabía que iba a entregarlo, que ya era su enemigo. Jesús ya sabía lo que había en el corazón de Judas y de todos modos le lava los pies Jesús. Es una parte que a veces nosotros, no, ya no me llevo con él y están contra mí, ni que venga. Y luego ni lo saludamos, ¿no? Y ni lo saludamos. Ajá. Y Jesús no, hasta los pies le lavó, Ajá. ¿no? Y efectivamente es un acto de amor sacrificial. Y les explica, ¿no? Les explica por qué lo hace. O sea, Jesús, decíamos, hace tres cosas. Actúa la palabra, la implica, o sea, como que la hace ver, no nada más la actúa físicamente, sino la hace, o sea, les da enseñanzas paralelas, similares, y muchas veces también no nada más la implica, sino la dice, o sea, la cita, ¿no? Entonces, y aquí es con el ejemplo, o sea, nosotros no podemos nada más citar la palabra y no hacerlas o hacer cosas diferentes, ¿no? Tenemos que ser congruentes. Y en este caso, ayúdame leyendo del 12 en adelante, porque es cuando les explica por qué hizo lo que hizo. Ajá. Dice, cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto?
Dichosos serán si lo ponen en práctica. ¿Qué te gusta de esta enseñanza de Que Jesús? tal cual dice, o sea, que les ha puesto el ejemplo de lo que tenían que hacer, de lo que tenemos que hacer. Y en este caso, fíjate, Becky, en teoría un rabí, un maestro, era una posición alta dentro de la sociedad en ese entonces, ¿no? Los maestros de la ley. Mismo vimos en el capítulo 3, ¿no? La semana anterior, cómo Nicodemo viene, sabemos que has venido de Dios como rabí, como maestro, ¿no? Entonces, lo ponían en una posición alta. Y a veces es lo que pasa en la sociedad, si te has dado cuenta que no quieren ponerse a servir, a atender, ¿no? Y que ven incluso a las personas que dan algún servicio como menos, ¿no? Les decía, ¿te acuerdas que les decía que pusieran atención en cómo trataban a la gente de servicio los chicos con los que salgan, ¿no? ¿Qué consejo siempre les doy o les trato de decir a ustedes, a las chicas sobre todo? Que nos fijemos en cómo el chavo trata a los meseros, a las señoras que limpian o así, cómo los tratan, porque pues en algún momento, como los traten, nos van a tratar a nosotros. ¿No? La forma como piden las cosas, ¿no? Cómo exigen. A mí me ha tocado ver personas que son muy feas a la hora de pedir, por ejemplo, que llegó un platillo equivocado y sabemos que los meseros, luego ellos llevan y lo llevan tal cual, y a veces quien se equivoca es la cocina, pero ponen como campeón al mesero, ¿no? Y hay muchachos que cuando salen con las chicas se ponen en una posición así superior según ellos, jactanciosos, y tratan mal a las personas que ayudan, a los cajeros, ¿no? A los meseros. A los meseros. Entonces, y les decía, el día de mañana, si ves que pide las cosas en una mala forma, mañana así lo va a pedir en la casa, ¿no? Entonces, aquí Jesús, hay esta parte que me dice, dice, si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. O sea, tienen que ponerse en una actitud de siervo para los unos a los otros. Amaos los unos a los otros. Unos a los otros. Y esta parte, la última parte que leíste en el versículo 17, te haría yo esa pregunta y se las hago a los que nos están escuchando. Vuélvelo a leer, por favor, el versículo 17. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. ¿No? O sea, bienaventurados, dichosos, gozosos, cuando tú entiendas que es mejor servir, a ser servido, ¿no? Dice en una parte en Hechos, que por cierto después vamos a ver con otro invitado o invitada el libro de Hechos, pero hay una parte que dice que como dijo el Señor, es más bienaventurado dar que recibir, ¿no? Entonces, servir no te humilla, al contrario, te dignifica. O sea, Jesús humildemente, cuando lava los pies, se hace más digno. O sea, al día de hoy estamos hablando de esto, ¿no? La grandeza del servicio que nos dice el Señor, ¿no? Entonces, nadie iba a hacer esto más que Jesús, ¿no? El lavamiento de los pies es un pasaje maravilloso del tema de Juan, del Evangelio de Juan, ¿no? Y muestra a Jesús su amor sirviendo, ¿no? Sí. Ahora, hace un momento decíamos esto de amaos los unos a los otros, ¿no? Y ahí mismo en el versículo del capítulo 13, en el versículo 34, viene esta enseñanza, les está diciendo que el amor se muestra sirviendo. Ayúdame leyendo, Becky, el 13:34. Dice, un mandamiento nuevo os doy,
que os améis unos a otros, como yo los he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿No? Entonces, Amarse y amarse. amarse y amarse. El Evangelio de Juan es el que mejor expresa el amor de Dios. Por lo mismo de cómo era Juan, de detallista, profundo. Las personas que son como Juan, con ese temperamento, ¿no? Siempre están viendo más allá de las palabras, tratando de identificar el fondo de las cosas, y Juan lo hace. Entonces, podemos ver que este mandamiento que les da une, no los divide, ¿no? El amor, el amar a través de actos de servicio, ¿no? Es importante. Entonces, no sé si tienes algún comentario más acerca de amar a través de actos de servicio. Bueno, a mí me llama la atención en este versículo que acabo de leer, en el 34, que dice que nos amemos como Él nos amó. ¿Y cómo nos amó? Pues lavó los pies. Lavando los pies. Dándose Él. Dándose Él. Amar es darse. Sí. ¿No? ¿Y cómo consideras tú que se dio el Señor o nos mostró su amor? Bueno, pues en el pasaje que acabamos de leer, pues lavándole los pies a sus discípulos, pero pues sabemos también que se dio, literalmente dio su vida por nosotros. ¿Y al día de hoy cómo amamos? También dándonos. ¿Crees tú que la mayor parte de la gente... Bueno, no. La mayor parte de la gente incluso nos dicen como, pues no, o sea, no des más de lo que el otro te da. ¿Eso quién te dice? Consejos que he escuchado. Okay. Pero sí, así dicen como no, o sea, si él no demuestra su interés, tú no demuestres interés. Y cosas así, pues que es lo que escuchamos hoy en día, y al revés, pues Jesús nos dice que amemos a los demás como Él nos amó. Y no nos amó si nosotros lo amamos. Nos amó porque pues es Jesús. ¿Y cómo? Dándose. Completamente. Completamente, ¿no? Ajá. No mitad y mitad. ¿No? Administrando el amor, ¿no? Sino Él ministrándolo completamente, o sea, dándolo, ¿no? Ajá. Dándose completamente. Y mira, y el amor no divide, Becky. Lo que podemos ver en el Evangelio de Juan es que el amor une. El amor une constantemente, el amor que dice, manténganse unidos, ámense los unos a los otros. Este es el mandamiento que les doy, es el amor lo que nos va a hacer que estemos juntos. Y nos dice que no nos dividamos, que no nos dejemos, que no nos alejemos, que nos entreguemos. Esta parte de amar dándose y que permanezcamos unidos en el amor es algo también que viene platicando mucho el Señor en esta última cena. Déjame leerte Juan 15, todavía dentro de estas charlas que está teniendo Jesús y que bien detalla Juan, dice así en el versículo 4 al 7. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí y mi palabra permanece en ti o en ustedes, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Entonces, en este pasaje, de hecho, unos versículos más, sigue hablando de permanecer en él. Este tema de permanecer me gusta muchísimo. Y el amor une, como te digo, no divide, el amor no separa. 7 veces dice permanece, recomienda a Jesús, permanece en mí. Claro que hay otras que dice
las consecuencias de no permanecer. Ujú. Pero me gusta cómo sigue, habíamos platicado que Juan usa el número 7 mucho, pone 7 ejemplos de muchas cosas, ¿no? Y aquí 7 veces está insistiendo En en este permanecer. diálogo de permanece amándote el uno al otro, permanece amando a Jesús, permanece con Él. Ujú. O sea, no te alejes de mí, les está diciendo, permanezcan en mí, yo soy la vid y ustedes son esas ramitas de la vid, ¿no? De esa planta de la uva. Entonces, permanecer, me gusta mucho ese concepto. Por ejemplo, otra vez te preguntaría, Becky, ¿tú crees que al día de hoy la gente esté buscando permanecer amando? No. Incluso, bueno, pues en caso de matrimonios y así, he escuchado como que, ay, se acabó el amor, Y por eso se divorcian. porque se acabó separan. el amor. O sea, no permanecen juntos, no permanecen amándose, como decíamos. Entonces no están amando como Jesús les dijo que amaran. Ujú. Ahora, pero se casan, o sea, algunos se han casado y han hecho su promesa, sus votos matrimoniales, ¿no? ¿Recuerdas de los votos matrimoniales? ¿Cómo los hacen o qué dicen? Dicen, de lo que me acuerdo, prometo amarte y respetarte. Y muy importante, dice, hasta que la muerte nos separe. O sea, voy a permanecer y voy hasta morir, pero yo voy a permanecer unido a ti, ¿no? Y los rompen. Entonces, y en la salud, y en la enfermedad, y en la prosperidad, en lo próspero y en lo adverso, ¿no? Entonces, y me voy a mantener fiel, como decías. Entonces, ni permanecen fiel. Nada más empieza a faltar el dinero Se y van. empiezan los pleitos o se van. O llega alguien con más dinero y los dejan, algunas mujeres a sus maridos, ¿no? O La enfermedad. en la enfermedad, los maridos huyen, somos bien collones ante las enfermedades. A mí estuvimos hace un tiempito con un matrimonio, ¿no? Que pasó ella por un periodo muy fuerte, ha pasado por periodos muy fuertes de enfermedad, ¿no? ¿Y cómo viste a su esposo? Permaneciendo con ella. ¿Y qué más te impactó de él? Bueno, de los dos me impactó mucho su paz, o sea, su tranquilidad, que platican pues toda su situación, pero pues siguen juntos. Y también me llamó mucho la atención que la señora decía que ella pues quería recuperarse para seguir trabajando con su esposo, que realmente se refiere, pues no literal trabajar como que en una empresa o así, pero pues sirviendo y estando junto a su esposo. Él es un pastor, ¿no? Ajá. Él comparte la Biblia y ella ha sido, Su gran apoyo. ¿no? Entonces, pero ¿cómo los ves? O sea, fueron más de 30 años, ¿no? Padeciendo enfermedades diferentes. Y a mí la interesa, la confianza de él en el Señor también me impacta. Sí. Pero permanecer es lo que realmente te va a dar plenitud. La gente se separa, ¿no? Primero porque limitan el amor, no lo dan en plenitud, lo dosifican aparentemente ellos y no saben que están cavando su propia desgracia y no permanecen. Así que hablamos de la importancia de este evangelio. La primera señal que hizo fue en una boda, ¿no? Sí, es cierto. Ese cambio de vida y bueno, Dios, qué maravilloso que el día de mañana a las chicas como tú les dé un varón que dé su vida por ustedes, como Jesús lo establece para el varón. Y qué padre para los varones que puedan tener una esposa que sea su ayuda perfecta, la ayuda ideal que Dios les da, porque no es bueno que estemos solos y además solos no estamos completos en el Señor ni en el propósito. Dios nos hizo juntos, ¿no? Entonces, esta parte, decíamos,
dice aquí, la última parte del versículo 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero eso no significa que no habrá problemas. O sea, yo les he dicho y los invito mucho a que es correcto que anhelen casarse y no irse a vivir en unión libre y que hagan las cosas correctamente. Pero también que se fijen bien porque va a haber problemas. O sea, en tu vida va a haber problemas y es lo que el Señor les dice, ¿no? Que va a haber problemas y les está diciendo en todo tiempo. Entonces, solo los que se aman, solo los que tienen una buena relación entre ellos, una buena relación con Jesús, son los que sacan adelante los problemas. Si no hay amor hacia Jesús o si falta amor en la pareja, van a acabar mal los problemas, pero van a tener victorias cuando el amor permanece, ¿no? Entonces, Dios está presente en medio de los problemas y esa es la confianza que vimos con este matrimonio, ¿no? Y bueno, en el Juan 16, 1 al 4, ayúdame leyéndolo, Becky. Sí, dice, estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo. Les expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya se los había dicho. Y hacen estas cosas de maldad porque no conocen al Padre ni a mí. Pero va a haber problemas y los problemas a veces no nada más los originamos nosotros, también los origina la gente alrededor. Entonces, no es que va a haber vivieron felices para siempre. Sí, puedes vivir gozoso, pero va a haber problemas y vamos a tener que enfrentar problemas, incluso, era lo que les decía el Señor, permaneciendo en mí, ¿no? Pero hay una promesa que la platicábamos la otra vez, la de Juan 16:33, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas? Sí, bueno, aquí lo tengo. Dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. En el mundo tendrán problemas, ¿no? Pero, y la última parte dice, pero confíen, yo he vencido al mundo. O sea, es más poderoso que esos problemas. Dime qué, dice, dime tu problema y te diré qué tan grande es mi Dios, ¿no? Qué tan grande es tu problema y te diré yo qué tan grande es nuestro Dios. Entonces, y esta parte de permanecer que nos habla el Evangelio y de que me encanta ahí mismo en este capítulo que viene en el 17, que ya estamos terminando. En este capítulo la oración que Jesús hace por sus discípulos. Esta oración habla mucho a mí. Tú sabes que yo soy fan del matrimonio, ¿no? Soy de los porristas y me gusta siempre hablar bien del matrimonio porque quizás me ha ido muy bien en mi matrimonio, gracias a Dios, y soy pleno y soy feliz, casado. Y se vale, está padrísimo. Cuando lo haces de la mano del Señor y cuando te entregas sin límite y te das cuenta que sin limitaciones también se entrega a tu pareja, es maravilloso. Pero aquí Jesús nos explica también en el capítulo 17, está la oración que Jesús hace al Padre por sus discípulos. Es importante la oración, como lo vimos también en el Evangelio de Lucas. Y aquí Juan detalla esta oración padrísima, único también, capítulo 17. Es que Juan, de veras, gracias a Dios por Juan y por cómo es él en la forma de escribirnos. Dice Juan 17, del 20 al 23. No ruego solo por estos, cuando está orando por sus discípulos. O sea, no ruego solo por estos discípulos. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos.
O sea, Jesús ya estaba orando por ti y por mí, porque gracias al mensaje de ellos creímos en Él. Dice, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección de la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. La unidad del amor, ¿no? Entonces, cuando tú amas, te conviertes en una persona con esa persona que amas. Cuando tú amas a Cristo, te conviertes uno con Cristo, uno con Dios. Por eso es que nosotros podemos hablar, porque Jesús, el Espíritu Santo, entró en nuestro corazón. Y entonces podemos hablar de lo que somos. Somos hechos una nueva criatura por Dios, ¿no? Entonces, y bueno, después de esta oración y todo el tema, viene lo que iba a hacer Judas, ¿no? Entregarlo. El arresto de Jesús. Sí. Viene en el capítulo 18, el versículo 4 al 6, y ahí dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, o sea, a los soldados que iban por él, ¿a quién buscáis? Y le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. O sea, qué potente su voz, me imagino, diciendo el nombre de Dios. El poder de la voz de Dios. De Jesús. ¿No? Diciendo su nombre. Sí, cuando lo arrestan, y este pasaje que leíste es impactante. O sea, la palabra, el logos, el verbo de Dios, él mismo hablando y diciendo su nombre, yo soy. O sea, tumbó a los soldados, ¿no? Tumbó a los que venían a arrestarlo, ¿no? Y esta parte del poder de yo soy, fíjate, otro dato ahí, 7 veces también Jesús se refiere haciendo una analogía a lo que él es. Dice, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo, en el 8:12. Yo soy la puerta de las ovejas, en el capítulo 10. También en el capítulo 10, yo soy el buen pastor. También en el 11, yo soy la resurrección y la vida. Dice también, yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan 14:6. Y yo soy la vid verdadera. Entonces, constantemente está el Señor hablando, implicando, y estas siete yo sois que nos pone a lo largo de este Evangelio Juan. Pero sobre todo Él es el que se entrega por sus amigos, ¿no? Es cuando viene la cruz. Claro. El mensaje maravilloso de la cruz. Que también es un acto de amor, pues ahora sacrificial, un acto de amor sacrificial, que decíamos que pues se dio darse por nosotros. Para muchos es difícil lavar los pies. Y en Dios su ego murió. y en su orgullo murió. les es difícil humillarse, servir. Y Jesús nos pone el ejemplo de amor, no nada más lavando los pies, sino muriendo por nosotros. Por eso Él decía, este mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. En donde que no haya límite para amar a los demás. Dice, dice Juan 15, 12 y 13. A ver, léelo, Becky. Dice, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este,
que uno ponga su vida por sus amigos. Qué mayor ejemplo, ¿no? De Jesús. Ujú. Podemos detallar más acerca de la cruz, pero creo que el mensaje es claro, ese mensaje del amor. Jesús fue a la cruz a entregar su vida completamente por ti y por mí. Estos actos útiles de justicia que Dios hizo para pagar lo que tú y yo hemos hecho, los que nos están escuchando. Tenemos que quedarnos claro, y esa es la invitación que hoy te hago o les hacemos, Becky y yo, porque el amor une, el amor no divide, el amor nos une. Hoy vimos fuerte el tema de cómo Dios quiere que permanezcamos en el amor. Dios quiere que tú permanezcas, que realmente cumplas tu palabra. No importan los demás, tú cúmplela, tú permanece en el amor. Va a haber problemas, seguramente va a haber problemas. El punto es que no huyas de los problemas. Al contrario, lo que yo te recomiendo es que metas a Jesús en tu vida y que te aseguro que caminando con Jesús y teniendo a Jesús en tu vida, los problemas van a salir adelante. Dice, en el mundo tendréis problemas, pero confía, yo he vencido al mundo, fue lo que leíamos hace un rato. Entonces, Jesús demuestra que nos ama dando su vida. Hoy, ¿qué queremos? O sea, mostrar este propósito que el Evangelio de Juan nos dice y quiero concluir con esto. Lo que Juan nos dice en el capítulo 20, en el versículo 31, dice, el propósito por el cual nos deja el Evangelio dice, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Esa vida llena de amor, esa vida no libre de problemas, pero sí con la confianza de que Jesús tiene la victoria. A lo mejor el plan de Dios es otro, no es el tuyo, pero es un plan de bendición para tu vida. Entonces, hay un pasaje con el que quiero concluir, que es Juan 16:24. Este versículo, recién empecé a leer la Biblia y empecé a aprender de Jesús. Yo lo tomé como personal y era con el que empezaba a orar. Y que dice así, Juan 16:24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Yo estoy seguro que si tú quieres tener una vida llena de gozo, de paz, de amor, ¿no? Como un fruto espiritual, lo que le tienes que pedir a Dios es que entre en tu vida. Entonces, hoy es nuestra invitación el que tú metas a tu vida al Señor. No necesitas otras ideas, no necesitas, ideologías, filosofías, el universo. Necesitas a Cristo en tu corazón. Y esta nueva vida es la que ofrece. Una nueva vida ahora unido a Cristo. ¿Quieres recibir a Cristo? Bueno, vamos a hacerle caso. Y así como le preguntó también a las hermanas de Lázaro, ¿crees esto? ¿Que Jesús es la resurrección y la vida? Bueno, aunque estés muerto hoy, yo estoy seguro que vivirás si tú haces esta oración conmigo. Acompáñame, ¿la quieres hacer? Inclina tu rostro y repite esto en tu corazón. Señor, yo sé que tú estás aquí enfrente de mí, porque sé que estás en todo lugar. También sé que todo lo sabes, por lo tanto tú conoces todas las cosas que he hecho mal. Te pido que me perdones. Te pido, Señor, que tú limpies mi corazón. También yo sé que tú eres todopoderoso, por lo tanto tienes el poder, Señor, para restaurar mi corazón y sobre todo para perdonarme. Hace 2000 años
yo sé que tú estuviste en la cruz para pagar todas las cosas que yo hice mal. Y de ahora en adelante te pido que entres a mi corazón sabiendo que tú pagaste por mí, que te hagas dueño de mi vida y que me enseñes el camino en el que debo de andar. Ayúdame a caminar de tu mano, enséñame a amar como tú amas, enséñame a perdonar como tú perdonas, pero sobre todo enséñame, Señor, que hay una vida abundante caminando contigo. Te amo, Señor, y te pido todas estas cosas, sabiendo que tú me has amado primero, sabiendo que hace 2000 años te entregaste por mí en la cruz. En el nombre de Jesús, te pido que me hagas una nueva criatura. Amén. Si tú hiciste esta oración, te quiero decir algo. Hoy hay fiesta en el cielo. Si tú arrepentido de lo que hiciste, le pediste perdón de corazón a través de esta oración, en este momento le están cantando al cielo alabanzas. Esto nos lo dice en Lucas 15, el versículo 7 al versículo 10. Entonces, Dios te ama y estoy seguro que Él sí va a permanecer en ti. Yo lo que te pido es que tú permanezcas en Dios, que leas este libro maravilloso que es la Biblia. Aquí vas a encontrar algo, el amor de Dios, buscando restaurar la relación que por tus errores y los míos se había roto. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Gracias, Becky, me encantó compartir la palabra contigo y estuvo muy padre. Nos veremos pronto y te invitaré para platicar a lo mejor de una de las cartas que veremos más adelante. Hasta la próxima.